Imagina que un día encuentras un cuaderno, no un cuaderno cualquiera, sino uno que tiene un poder inimaginable. Cualquier persona cuyo nombre escribas en él, morirá, no importa dónde esté, cómo sea, ni cuánto tiempo pase, solo escribir su nombre es suficiente. Esa es la premisa de Death Note, y es también una pregunta inquietante: ¿qué harías tú si tuvieras ese poder? ¿Serías capaz de usarlo? ¿Serías justo o caerías en la tentación de convertirte en juez? La historia de Light Yagami no es solo una historia de anime o suspense, es un espejo que nos obliga a mirar nuestras propias ideas sobre la justicia, porque la pregunta no es solo ¿qué harías tú?, sino ¿qué nos dice eso sobre nosotros mismos? Hoy vamos a entrar juntos en ese dilema, vamos a recorrer el camino de Light, L, Misa, Near y tantos otros personajes que nos muestran que la justicia nunca es simple. Vamos a pensar, analizar y cuestionar, porque Death Note no busca respuestas fáciles. Cuando Light encuentra la Death Note, su reacción inicial es natural: ve una oportunidad para hacer justicia, quiere limpiar el mundo de criminales. En ese momento, su motivación es sencilla: un mundo mejor, sin violencia, sin corrupción. Pero el poder absoluto tiene un efecto especial, puede cambiar incluso las intenciones más puras, y ahí está la paradoja. Light no empieza como un villano, es un estudiante justo, comprometido con los valores que ha aprendido, pero la Death Note le da algo que ningún sistema legal puede ofrecer: un poder sin límites ni control. Poco a poco, la justicia deja de ser un proceso colectivo para convertirse en una decisión personal y absoluta. Light ya no quiere solo castigar, quiere imponer su propia versión de la ley, se convierte en Kira, un ser que se autoproclama Dios, y ese cambio es central para entender el dilema moral que plantea la serie. Aquí encontramos la falacia del bien mayor, creer que cualquier acto está bien si sirve para lograr un. Cuando creemos que actuamos por el bien del mundo, dejamos de cuestionarnos, y así es como se cruza la línea entre justicia y tiranía. La pregunta clave que Death Note nos deja es esta: ¿quién define el bien mayor? Porque si lo decide una sola persona, ese concepto puede ser usado para justificar cualquier cosa, incluso lo más injusto. La historia de Light es una advertencia sobre lo peligroso que es no cuestionar nuestras propias creencias, no importa cuán noble parezca la causa. El poder absoluto siempre trae consigo una corrupción potencial, y tú, si tuvieras la Death Note, ¿la usarías para imponer tu propia idea de justicia? La lucha entre Light y L no es solo un juego intelectual, es un choque profundo de ideas sobre qué significa la justicia. L cree en la ley, en un proceso racional, cree que la justicia no se puede definir de forma personal, por eso sigue un método lógico, aunque no siempre sea perfecto, no importa cuánto le duela, cree que respetar el proceso es más importante que lograr el resultado inmediato. Light cree lo contrario, piensa que la ley es lenta, ineficaz y corrupta, que él puede hacer más rápido lo que la justicia necesita. Así, la justicia deja de ser un proceso para convertirse en un acto personal y absoluto. Esto plantea una pregunta ética central: ¿es mejor respetar la ley, aunque sea imperfecta, o actuar fuera de ella cuando creemos que el fin justifica los medios? Él es inflexible, para él, la justicia debe pasar por la ley, aunque eso tarde tiempo. Light rechaza esa idea, cree que su camino es el único correcto, y ambos tienen razón, y ambos están equivocados. La serie nos muestra que no existe una respuesta definitiva, lo que importa es entender que cada enfoque tiene un precio. Él sacrifica tiempo, recursos y certeza. Light sacrifica su humanidad y su moralidad. La cruzada de Light y la investigación de L tienen víctimas, no son solo crímenes o arrestos, son vidas humanas. La serie nos recuerda que la justicia no es un concepto abstracto, siempre tiene consecuencias reales y profundas. Esto nos deja una pregunta: si tanto L como Light creen luchar por la justicia, ¿quién tiene razón? La respuesta no es sencilla, y quizá Death Note intencionalmente nos deje con esa incertidumbre, porque en la vida real también hay zonas grises. La historia no se limita a Light y L, otros personajes también muestran distintos matices de la justicia. Misa Amane representa la fe ciega, cree en Kira sin cuestionarlo. Para ella, la justicia no es un proceso, es una certeza emocional, es una forma de devoción total que, desde la lógica, resulta peligrosa. La historia nos muestra que la fe ciega puede llevar a cometer actos injustos, aunque se hagan en nombre de lo que uno cree correcto. Near, por otro lado, representa la lógica pura, hereda la tarea de L y actúa con desapego. No hay emoción en su búsqueda, hay cálculo y método. Near no cree en imponer su propia idea de justicia, cree en encontrar la verdad, aunque eso signifique tomar decisiones difíciles y moralmente ambiguas. Comparar a Near con Light es como comparar dos extremos: la justicia basada en convicciones personales frente a la justicia como resultado de un cálculo racional. Ambos buscan lo mismo, detener a Kira, pero sus caminos son opuestos. Esto nos lleva a otra pregunta: ¿la justicia debe ser fría y metódica o puede sustentarse en convicciones personales?
No hay una respuesta única, esa ambigüedad es parte de lo que hace que Death Note siga siendo relevante en nuestras vidas. También nos enfrentamos a estas preguntas, no siempre podemos separar la emoción de la razón, y quizá esa tensión sea parte esencial de lo que define la justicia como concepto humano. Death Note no presenta la justicia como algo blanco o negro, nos muestra que siempre existen zonas grises. Soichiro Yagami, el padre de Light, encarna ese conflicto, es un hombre atrapado entre su deber y su amor por su hijo, sus decisiones no siempre son claras. Actúa por lealtad y por responsabilidad. Su historia es un recordatorio de que, incluso con buenas intenciones, es fácil equivocarse cuando las emociones y los principios chocan. La Policía Nacional también enfrenta dilemas complejos, debe operar dentro de la ley frente a una amenaza que escapa a toda ley. Esa tensión muestra la fragilidad de cualquier sistema legal, y plantea otra pregunta importante: ¿hasta qué punto se puede alterar la ley para enfrentar amenazas excepcionales? La serie deja claro que no existe una justicia perfecta, cada sistema falla porque la justicia es un concepto humano, con límites, prejuicios y conflictos, y ahí radica la importancia de cuestionar siempre nuestras acciones. Esto nos hace reflexionar, quizá no exista una sola justicia, lo que para unos es justo, para otros puede ser injusto, y quizá esa ambigüedad sea parte esencial de la condición humana. Al final, Death Note no nos da una respuesta clara, no hay un ganador moral, lo que sí deja es un interrogante: ¿quién decide que es justo? La historia de Light es una advertencia, el poder absoluto no solo corrompe, sino que redefine lo que entendemos por justicia. Cuando uno cree tener la verdad absoluta, deja de escuchar otras voces. Esa es una reflexión profunda, la justicia debe construirse, no imponerse. L y Light representan caminos diferentes, cada uno con sus límites y peligros. Esa dualidad es parte de lo que hace que Death Note sea una obra tan rica, no es solo una historia de suspenso. Es un espejo en el que vemos nuestras propias dudas y conflictos, en un mundo donde la rendición de cuentas es cada vez más difícil, donde las decisiones sobre justicia se vuelven más complejas. La pregunta sigue abierta: ¿quién tiene derecho a decidir lo que es justo? Al final, la justicia no es un concepto fijo, es algo que construimos, siempre con el riesgo de equivocarnos, y quizá lo más importante no sea elegir quién tiene razón, sino aprender a cuestionar siempre nuestras convicciones. Después de recorrer la historia, de analizar cada paso, queda claro que Death Note no es solo una historia de misterio, es un reto moral, una pregunta que sigue viva mucho después de que se cierre el último episodio: ¿qué es la justicia? Light Yagami buscaba una justicia perfecta, absoluta, pero su camino terminó en un laberinto donde él mismo se convirtió en aquello que decía querer destruir. Él buscaba la justicia a través del proceso, sin perder de vista la ley. Misa creía en la justicia como fe, Near como cálculo, y nosotros, ¿qué creemos que es la justicia? Quizá la mayor enseñanza de Death Note sea esta: la justicia no es un destino final, es un camino, una pregunta constante, y cada paso que damos en ese camino revela quiénes somos, porque la justicia no existe separada de nosotros, se construye, se negocia y, sobre todo, se vive, y en ese proceso, lo único seguro es que nuestras decisiones tendrán consecuencias. ¿Y tú, estarías dispuesto a escribir un nombre en la Death Note?